Dice que el collarín A se mueve hacia arriba con una velocidad constante de 1.5 metros sobre segundo. Es decir, se refiere a este collarín. Lo vamos a modificar acá, sería ese. Ese que está ahí. ¿No es cierto? Es ese lado, ¿no es cierto? Collarín A, sí. Y en el instante mostrado, cuando el ángulo θ es de 25 grados. Ahora, ¿cuál es el ángulo θ? El ángulo θ es este. Este vale 25. ¿Se entiende eso, no? ¿O hay duda? Ya, ese vale 25. 25. Ya. Determine la velocidad angular de la barra AB. Ya, ¿cuál es la barra B? Esta. Es decir, vamos a trabajar con esta barra entonces. Esa barra que está ahí. Con esa vamos a trabajar. Y la velocidad del collarín B. Es decir, la velocidad del collarín B, que el collarín B es un collarín, en este caso que está, en este caso hacia arriba. Hacia ahí. Que sería el collarín B. Bueno, ¿qué tenemos? Según lo que veo acá, yo tomé en este caso el punto A, lo que es la traslación. Según el mono me dice, primero realizar la ecuación en el plano, lo cual queda de la siguiente forma. Entonces yo me posicioné en el punto A, es decir, en ese punto. En el punto A, que sería ese punto A. ¿Ya? Entonces ahí me estoy tomando como referencia, tengo dos velocidades, que es la velocidad hacia arriba y la velocidad hacia acá, ¿no es cierto? Estamos estudiando la barra B, que es esa barra de ahí. Entonces me traslado en A, y obviamente como estoy trasladando en A, estoy rotando en A. Entonces ahora tengo que ver hacia dónde rota esto, ¿ya? Entonces técnicamente como yo acá estoy subiendo y acá me estoy alejando hacia acá, obviamente cuando esté en esta posición de acá, yo podré observar lo siguiente, podré observar que esto está como hacia acá. No me quedó feo eso, no me quedó bien. Vamos con la línea. O sea, si estoy acá, obviamente esto tiene que estar como más hacia arriba, ¿no? Entonces, yo estoy viendo que esto realmente está rotando hacia acá, ¿no? Está rotando en sentido. ¿Cómo se llama ese sentido? Sentido Horario. horario, ¿no es cierto? Ya, estaría girando en sentido horario. Entonces, ¿cómo lo muestra la figura acá? Está mostrando que acá esto está girando en sentido horario. ¿Ya? Ahí estaría la representación en el plano. Y aquí obviamente calculé unos ciertos ángulos. Ahora, la técnica acá es cómo llegar a esos ciertos ángulos, ¿no es cierto? Y entonces, primero que todo, sabemos que el ángulo θ vale 25, ¿no? Este de acá arriba vale 60. Ya, entonces, yo lo primero que tengo que saber es que el vector, la velocidad en A, ese no tiene ni un problema, que se está sobre un eje. Ese está justo así, sobre el eje hipo, ¿no? Este es el que tiene una dirección media rara. Ese, ¿no es cierto? Pero no es tan rara, que es como una dirección de, bueno, lo que estoy viendo ahí es como una dirección de 30 grados, ¿no es cierto? Yo estoy viendo que esto está vertical y sobre el eje X está a 30 y sobre el eje Y está a 60, ¿o no? Según lo que muestra la figura, ¿ya? Ya, por eso que probablemente acá coloqué 60, porque sobre el eje X estaba a 30 y acá estaba a 60, ¿no es cierto? Ya. O sea, esa velocidad no tengo ningún problema con el ángulo, ni esa, ni esa. Eso no tengo problema con el ángulo. Ahora, veamos la otra, la que en el punto B reacciona con un ángulo de 90. Es decir, en el punto B acá forma un ángulo de 90. Esta. Esa de ahí. Aquí yo tengo un ángulo de 90. Entonces, la idea es que si aquí tengo 90, la idea es ver cuál es el ángulo que forma. ¿No es cierto?
Es decir, ¿cuál es el ángulo que formó ahí? Esa es la gran pregunta. Entonces, eso va a depender también del ángulo de acá, porque es de 25. Si yo me acerco, achico esto hacia acá, se achica el ángulo de arriba, ¿o no? Entonces quiere decir que este valdría 25. ¿Ya? Y probablemente por eso que de acá da 65 y 55. ¿No es cierto? Porque obviamente, como vimos ahí, este de acá vale, ese vale 25, ¿o no? Según lo que mostré acá, ¿no? Dije que este estaba así, este vector estaba así, ¿no es cierto? Dije que acá tenía el eje X y dije que este ángulo valía 25, ¿no? Ese valía 25. 25. Entonces, como ese ángulo vale 25 hacia arriba, cuando yo voy acá a la figura, obviamente ese es el vector de acá, ¿no? Entonces el ángulo 25 está acá. Perdón, no quiero eso. Quiero esta de acá. Este de acá vale 25. Entonces, de acuerdo a lo que estoy viendo yo, quiere decir que 25 más 65 tiene que ser 90. Veamos. 25 más 65 tiene que ser 90. Sí, pues 90. Entonces cuadra a la perfección. Ahora, ¿cuál es la ecuación que se realiza acá a la suma vectorial? Obviamente va a ser la velocidad en A más la velocidad relativa, que es la velocidad de B respecto a A. Y esto va a ser la velocidad, en este caso, en B. ¿Ya? Entonces la suma que me muestra acá es que la velocidad en A, yo le sumo la velocidad relativa y eso me da un vector resultante que sería la velocidad en B. Entonces, como se explicó antes, este ángulo de acá se dijo que este de abajo valía 30, ¿no es cierto? Se valía 30, por lo tanto, este de acá tiene que valer 60. También dije que la velocidad relativa iba a valer 25, o sea, cuando yo tenía el vector acá, también dije, ese vector de acá, ahí, dije que acá hay una línea recta, y obviamente este ángulo de aquí se repite aquí en este sector, ¿no? En ese sector de ahí. Por lo tanto, si se repite en ese sector, sería 25 ahí. Entonces, si vale 25, si acá arriba vale 25, si ahí tengo 25, ahí tengo 25, acá tendría 65. Y el vector, la velocidad en B, lo voy a repetir de nuevo, la velocidad en B, que sería esta que está acá, está ahí, tiene un ángulo de elevación de 30, ¿no es cierto? Y el ángulo que forma en este caso con la vertical acá es de 60, porque ese 60 también se repite acá. Entonces ahí aparece este ángulo de 60 ahí, que obviamente ese vector lo tengo que trasladar justo acá. Y ahí tengo que resolver el triángulo. Entonces digo que el seno de 60, que se refiere a ese ángulo, es la velocidad relativa, que sería esa, y eso va a ser igual al seno 55, que este es 55, porque al sumar S más S más S tiene que dar 180, partido por el 1,5. ¿Ya? ¿De dónde sale ese 1,5? Del encabezado, porque dice que la velocidad en A es de 1,5, que va hacia arriba. 1,5. Entonces se pasa multiplicando y se pasa dividiendo. Y este pasa multiplicando acá. Entonces queda 1,5 por seno 60, que se anota acá arribita, partido en lo que es el seno de 55, que quedó acá abajo. Y eso daría eso que está ahí. Entonces si yo lo veo en la calculadora, ¿será eso? ¿O será otro número? Entonces acá lo veo. Tenemos 1,5 por el seno de 60 y partido en el seno de 55. Sería 1,58, 58.
¿ya? Que esto sería la velocidad relativa. Y ahora, con esa velocidad relativa, sería la velocidad de acá. Ahora puedo calcular la velocidad en A también. Perdón, la velocidad en A la tengo, la velocidad en B. Entonces digo que el seno de 65, el seno de 65 partido por la velocidad en B, que es la incógnita, va a ser igual al seno 55 partido en la velocidad en A, que es 1,5. Se multiplica cruzado, el 1,5 multiplica el seno 65 y el seno 55 la velocidad en B, ¿cierto? Por tanto quedaría abajo. Y eso lo ingreso a la calculadora en este caso. Sería la fracción, sería el 1,5 por el seno de 65 y abajo sería el seno de 55. $1,65,9, $1,66. ¿Cómo se calcula la velocidad angular? Estamos hablando de la velocidad angular de este elemento. ¿Cómo la calculo? Va a ser el radio, que serían los 500 milímetros, que sería los 0,5 metros, que eso está a una velocidad tangencial, que es la velocidad relativa, que va a estar acá. Recuerde que va a estar esa velocidad tangencial, que es la relativa. ¿No es cierto? Y eso va a quedar dividido por el radio. ¿Por qué? Porque recordemos que la velocidad tangencial el angular por, en este caso, la distancia AB. Lo que he hecho acá es un despeje. Entonces veamos ese paso que no está ahí, que eso lo salté. Técnicamente esa misma ecuación. Ese que es el radio pasa dividiendo. Y acá lo que he hecho es escribirla al revés y he reemplazado. Pues he reemplazado la distancia, que es de 500 milímetros, que he pasado metros, son 0,5 metros. ¿Ya? Y esta es la velocidad relativa, que es la que calculé arriba. Ahí está, 51, 58, 58. Y obviamente al resolver eso, es decir, al dividir, aquí sería 1,5858 dividido en 0,5. Eso nos daría en este caso 1,1716, que serían en este caso los radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces ahí tendría lo que es la velocidad angular. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿O no hay pregunta? Profe, sí, me pregunta el tema de los ángulos, ¿puedo repetir cómo Ya. sacar los ángulos? ¿Entiende la suma esta? Sí, eso entiendo. Ya. Ya. Primero veamos en este caso la velocidad en B. ¿Estamos claros que la velocidad en B está acá o no? Sí. Ya. Entonces, si este vector yo lo puedo proyectar aquí, ¿no? Sería lo mismo, ¿no? Sí. Ya. Entonces aquí, ¿qué ángulo forma ahí? Con la vertical. ¿Qué ángulo tengo ahí? 60. 60, ya. Entonces, ahora imagínate que este vector tú lo puedes llevar, en este caso más abajo, ese vector que estaba ahí. Este, pues, ¿no? 60 con la vertical, ¿o no? Ahí está el 60. Ese ángulo ahí está, ¿no? Ah, ya. Ahora, el otro, la velocidad de nada, ese no tiene ningún problema, porque es un vector que va en el eje Y. Ya ese no tiene problema, que es este. Ese no tiene ángulo.
porque está sobre un eje, ¿o no? Pero, obviamente, acuérdate que si yo tomé el punto en A, según esto tomé el punto A como rotación, en B voy a tener otro vector, que este otro vector también tiene un ángulo, aquí. Resulta que este ángulo de acá, ese, se repite aquí. Ahí se repite. ¿Y por qué se repite ahí? Porque, por ejemplo, si yo esto yo lo coloco de una forma vertical, mira, fíjate. Si el ángulo que está acá, ese, yo lo achico, como fue en este caso, también se achica acá, pues, ¿no? Pero si ese ángulo yo lo agrando, ahí lo agrando, ¿no es cierto? Ahí lo agrandé. El ángulo de acá también se agranda. Entonces yo puedo decir que ese ángulo de ahí es el mismo de acá. Es decir, ese de ahí es el mismo de acá. Entonces, si ese ángulo vale 25, según encabezado ahí, vale 25, quiere decir que acá también tengo 25. ¿No es cierto? También tengo 25. ¿Estamos, no? ¿Entendió eso, no? Sí, sí, profe. Ya, entonces, si yo tengo 25, el vector en cuestión es este, ¿o no? Este es el vector que te nombré recién, pues ese de ahí. Sí, sí. Ya, entonces el ángulo que vale 25 es este. Ese que vale 25. Entonces, como acá se forma un ángulo de 90, ¿no es cierto? Si ese vale 25, ¿cuánto me falta para llegar a 90? 65, ¿no? Sí. Ya, 65. Y ahí estarían los ángulos. Tengo este de 60 y de 65. Y como saqué el otro para llegar a 180, pues 60 más 65 son 125. Y de 125 va a llegar a 180, ¿cuántos serían? 55, ¿no? Sí. Ya, pues ahí estaría el restante que sería 55. Y ahí estarían todos los ángulos en el triángulo. Y ahora eso, si yo tengo formado el triángulo con todos los ángulos, el otro es fácil. Pues todo acá es fácil, ¿no? Ya, profe, ahí queda claro. Gracias. Ya. Entonces pasemos al número 2, que es el mecanismo pistón-biela. Obviamente esto, como dije antes, no lo voy a preguntar en la prueba, pero sí lo tienen que hacer ustedes para el trabajo, ¿no? En el trabajo que tienen que presentarme a fin de mes, fin de octubre, estoy hablando yo, ahí tendrían que presentarme eso, ¿o no? ¿Ya? Como fines de octubre creo que es la fecha de la prueba, o el 20, entre el 20 a fin de octubre creo que es la fecha de entrega del trabajo, no me acuerdo cuándo es la fecha. ¿Ya? Ya, entonces comencemos. Bueno, acá el largo, esta es la biela, y la biela acá dice que vale 160 milímetros. La manivela, que sería el punto de A hacia B, dice acá que vale 60 milímetros, ¿no es cierto? Dice que la manivela B gira a una velocidad angular de 2600 RPM en sentido de las manecillas del reloj. Es decir, esto estaría girando de esta forma. ¿Así o no? Así giran las manecillas del reloj. Ya, me dice también que gira a 2600 RPM en sentido de las manecillas del reloj, como dije antes. Determine la velocidad del pistón P. Se entiende que el pistón P está bajando. ¿Ya? Está bajando. ¿Ya? Y la velocidad angular de la biela, perdón, me piden la velocidad del pistón P y la velocidad de la biela. Y me dicen que el ángulo es de 50. Ese ángulo θ vale 50 grados. Ya. Cuando el pistón baja, en este caso de PMS, punto muerto superior, al punto muerto inferior, cuando baja, en este caso, desde el ángulo, cuando este ángulo vale entre 0 a 90, lo que quiere decir esto es que esto se está abriendo, ¿no? Aquí este ángulo de adentro se está cerrando, se está como abriendo. Entonces, en esa condición, se entiende que este
va a girar para acá y este va a girar para acá. Van a girar en el sentido contrario, ¿no? Independiente que cuando ya ese ángulo supere los 90, gire en el mismo sentido, porque cuando obviamente este ángulo supera los 90, obviamente este tiene que girar hacia acá y este sigue girando hacia acá, ¿no? Ahí se invierte el sentido de este, ¿no? Cuando pasa el ángulo de θ es mayor que 90, ¿no? Pero en esta instancia está entre 0 y 90. No, pues en esta instancia gira para acá. Gira en sentido, en este caso, antihorario. ¿Se entiende eso, chicos, no? El giro. Ya, me imagino que lo entienden. Sí, profe. Ya. Lo vuelvo a repetir. De 0 a 90, si este gira para acá, este gira para el otro lado. Si paso de 0 a 180, girarían en este caso en el mismo sentido los dos, pues, ¿no? Ahora, de 180 a 90, de 180 este giraría para acá y el otro, ¿para dónde giraría? Espera, de 180, de 90, de 180 a 270 sería, ¿no? Ahí este estaría para acá, este giraría para acá, ¿no es cierto? Y supuestamente este va para allá. Ah, sigue girando para acá, porque sigue abriéndose, ¿no? Y obviamente cuando llegue de 270 a 360, ahí que debiese cambiar nuevamente el signo, pues ahí gira para acá de nuevo. ¿Sí o no? Gira para este lado, ¿no? Ahí se invierte. De nuevo el signo. Ya, la velocidad angular son 2600 revoluciones sobre minuto. Se multiplica por 2pi radianes partido en una vuelta, ¿no es cierto? Y se multiplica también por 1 minuto partido en 60. De esa forma yo realizo la conversión. Entonces acá yo tengo que ver si esa conversión está bien hecha. La verificamos en la calculadora. Entonces la calculadora, tomamos la calculadora acá y colocamos los 2600. Ya, esto yo lo coloco acá y acá arriba colocamos 2pi. 2pi partido en 1. Y acá colocamos 1 dividido en 60. Entonces presionamos acá el igual y nos daría en este caso 272,27. ¿Estaría bien o no? Ya, entonces como vimos el ejercicio pasado, que era igual a este, o solamente cambiaban los datos nomás, después lo que hicimos es calcular la velocidad tangencial. Recordemos que la velocidad en B sería velocidad tangencial para el elemento AB, es la velocidad tangencial del elemento AB, pero es la velocidad absoluta, que es una velocidad absoluta en el punto B. Entonces, para poder calcular esa velocidad absoluta en el punto B, yo debo calcular la velocidad tangencial, en este caso del elemento AB, que sería la misma. Entonces tengo la angular y esa la multiplico por la distancia que hay desde A hasta B, que acá dice que es 0,06 metros. ¿Por qué? Porque según el encabezado, si ustedes leen el encabezado, acá dice que el elemento B vale 60 milímetros. Y obviamente la conversión de 60 milímetros a metro se divide en 1000 y daría 0,06. ¿Se entiende eso, chicos, no? Ya, me imagino que sí. Ya. El siguiente paso, según lo que se explicó la clase pasada, acá había que resolver este triángulo que se formaba acá. ¿Y por qué había que resolverlo? Porque daban este ángulo de acá y yo necesitaba al menos S y S para calcular la dirección que presentaba la velocidad relativa. Porque la velocidad relativa presenta una dirección. Entonces yo necesito saber cuál es el ángulo, necesito un ángulo de acá o de acá para al menos saber cuál es la dirección de ese vector. Independiente de si coloca ese vector acá o lo coloca allá. ¿Ya? Eso va a depender a dónde lo coloque. Pero sí o sí necesito ese ángulo. Para calcular la velocidad en B, no, porque la velocidad en B va a depender del ángulo θ. ¿Ya? Pero la otra velocidad sí necesito el ángulo. Entonces, obviamente, yo necesito trabajar con el triángulo que se forma. Acá tengo los 50, que es el ángulo θ. Tengo los 60 milímetros, tengo los 160 milímetros y tendría este lado que no lo desconozco y no me importa. Aplico la ley del seno, digo que el seno de 50 está opuesto con 160
Ahí se ve claro que está opuesto, ¿no es cierto?, con 160. Y también digo que el beta, que es este, está opuesto con 60. Estaría opuesto con 60. Ya entonces ahora despejo beta, paso de 60 multiplicando, por eso aquí queda 60 por seno de 50. Por seno de 50, partido en 160. Aplico seno a la menos 1 de todo esto y me da 17,09. ¿Cómo se hace eso? En esta calculadora, usted coloca en este caso Shift Sin para que aparezca el seno a la menos 1, tiene una fracción y arriba coloca 60 por seno de 50. Y abajo coloca el 160. Y ahí cierra. Entonces aquí presiona el igual y da 16. Da 16. Espérate. Sería seno de 60. Ya, entonces eso quiere decir que eso está malo ahí. 16,69. Ya, entonces eso hay un error ahí. 16,69 grados. Entonces, si este es 16,69, para calcular el ángulo faltante, que sería el ángulo de acá, ese de ahí, es decir, el ángulo de aquí, yo a este le sumo 50, que sería el de acá, y da eso, y a eso le resto 180. Y eso daría 113,31. Obviamente positivo. 113 punto, ¿cuánto era? 31. Y ahí tendría ese ángulo. Y acá, obviamente, aplicando la ecuación en el plano general, yo acá en el plano general ahora tomé el punto B para hacerlo distinto como el que se vio la clase pasada, como en este caso mi punto de traslación. Ese va a ser mi punto de referencia. La velocidad de D, que es la misma velocidad del pistón, va hacia abajo y esta va, en este caso, tangencial al elemento que estaba acá, ¿no es cierto? Y obviamente sería la velocidad absoluta en B. Estoy trasladando así, y como estoy trasladando en B, estoy rodando en B, y acá tendría la que es tangencial, que es la velocidad en D respecto a B. Entonces acá se forma la ecuación, ¿ya? Que sería la velocidad en este caso D, va a ser la velocidad en B, que es la de traslación, más la velocidad relativa, que es la velocidad D sobre B. ¿Ya? Y acá yo tendría un triangulito, ¿ya? Ahora veamos estos ángulos, si son efectivos o si no voy a tener que construir el triángulo de nuevo. Que no recuerdo si lo trabajé con esa medida que tenía ahí antes. ¿Ya? Entonces, o si no tendría que cambiar los datos. Ya, entonces, primero que todo, ¿qué tengo? Tengo que saber qué ángulo, o sea, el vector D, ese no tiene ningún problema, porque va derecho hacia abajo. Pero el vector B tengo que ver si efectivamente tiene 40 acá, que sería este. Y creo que efectivamente tiene 40. Entonces, recuerden que ahí yo coloqué 40. Es decir, con la vertical tengo que tener 40, ahí. Tengo que tener 40 ahí según el mono. Y tendré 40. Ese cómo lo hice. La otra vez lo hice, tiré una línea acá. ¿No es cierto? Entonces estiro esa línea así horizontal y una línea vertical en relación al vector que estoy estudiando. Y en este caso tengo que ver ahí caso efectivamente tengo 40 o qué ángulo tengo. Entonces lo que podría entender yo es lo siguiente. Acá abajito tengo un triángulo. Ahí.
Resulta que si acá tengo 50, acá tengo 40. Ahí tengo 40. Y si tengo 40 ahí, acá arriba tengo 50. Por tanto, si tengo 50 ahí, obviamente aquí tengo que tener 40, ¿no? Porque aquí formo un ángulo de 90, ¿no? Entonces, por eso que llegué que era 40. Por eso dije que ese ángulo medía 40. Ese de ahí. Ya, ahora tengo que ver caso efectivamente este 7291. ¿Cómo veo que 7291 efectivamente sí es eso? Resulta que para eso es sumamente importante saber el ángulo beta, que el ángulo beta es el ángulo que se forma acá. Resulta que el vector, este es perpendicular a este elemento de acá. Aquí es perpendicular. Ahí es perpendicular. Resulta que el ángulo que va a formar este con el eje vertical va a ser ese. Y resulta que el ángulo que calculé yo previamente es el ángulo de acá. Ese que calculé con la ley del seno. ¿Ya? Entonces, ese ángulo que lo calculé con la ley del seno dio 16,69. Según esto, lo vieron ustedes en la calculadora. Entonces, de 16,69 yo necesito ver cuánto me falta para llegar en este caso a los 90. Y ese sería el ángulo que formo acá vertical, pues ese de ahí. Voy a hacerlo nuevo, que me equivoqué. En este caso en los elementos externos. Ahí. Entonces, acá tengo 16,69. ¿Cuánto me falta para llegar a 90? Entonces lo que hago es 90, restarle 16,69. Y eso es 73,31. Eso sería lo que me diría esto, 73,31. Entonces esto está malo el triángulo, este voy a tener que cambiarlo. ¿Ya? Voy a verificar de nuevo la operatoria esta, que esto era el seno de 50 partido en 60, 160, y el otro era seno de beta partido en 60. Este pasa multiplicando, está bien, y este queda abajo dividiendo. Y voy a verificar de nuevo en la calculadora. Obviamente verifico, la calculadora está en D, está todo bien. Entonces verificamos de nuevo si está bien ese cálculo, que sería 60 por seno de 50. Y abajo lo partimos en 160. Y es 16,69 efectivamente. Entonces el ángulo era de 16,69, le restamos 90. Por lo tanto el ángulo era 73,31 grados. Ya. Entonces voy acá y cambio el ángulo, ¿no es cierto? Que sería el ángulo de ahí. Ahora, recuerde que ese ángulo, voy a ir a la otra figura mejor, para que lo vean ustedes. ¿Este era? Sí, este está. Recuerden que ese ángulo que estoy calculando yo, me pasé. El ángulo que estoy calculando yo era este de acá. ¿Ya? Entonces, ese ángulo que calculé recién es ese. Esta es la velocidad relativa. Entonces, si lo llevo yo al mono, este ángulo, porque esto estaba así. Entonces el ángulo que tengo es ese. Pero resulta que ese también se repite acá. Ahí se repite. Y ese ángulo era de 73,31. Ya, entonces tengo 40 y 73,31.
Entonces, ¿cuánto me falta para llegar a 180? Y faltan 66, 69. Y ahí tendría los triángulos. Ya, entonces esto ahora yo lo imprimo acá y obviamente lo tengo que llevar a la figura posteriormente. Ya, aquí tengo esto. Y obviamente esto lo copio. Y obviamente esto lo pego. Entonces vamos a cambiar esa figura que está mal hecha. O sea, está mal calculado el ángulo. Y entonces como está mal calculado el ángulo, lo más probable es que todo esto acá está malo. Entonces lo vamos a cambiar. Ya. Entonces acá yo tengo el triángulo y voy a calcular en este caso una de las velocidades. Que voy a calcular la velocidad en D, que sería la velocidad del pistón. De la velocidad D. Que es la velocidad del pistón. Que me sale pura cosa en inglés aquí. Ya, entonces bajamos. Y acá yo quiero calcular la velocidad en D. Entonces lo que digo yo que es el seno de 66,69. Esto lo parto por el opuesto, que sería la velocidad en D. Y esto va a ser igual en este caso a los seno 40, que es conocido. Pero tengo que escribirlo de nuevo. Serían seno de 66, no, seno 40. Partido por el opuesto. No, seno de 73,31. Porque la velocidad en B es la que conozco yo, sí. Ahí sí. Partido por la velocidad en B. Y la velocidad en B es la que se conoce. Que es, esta es 16,34. Ya, entonces aquí yo copio lo mismo. Y obviamente aquí despejo la velocidad en D. Entonces la paso multiplicando acá. Hago una especie de cambiazo sería. Y esto que está acá lo paso dividiendo. Y este pasa arriba multiplicando. Ese 4 ¿de dónde era? Ah, del 34. Que no se copió. Y acá tengo la velocidad en D. Entonces la idea es ingresar esto a la calculadora. ¿Y a cuánto realmente da esto? Son 167,34. Y esto lo multiplicamos por el seno de 66,69. Lo cerramos esto y esto lo dividimos en el seno de 73,31. Ya, y esto le presionamos el igual y daría 160,44. ¿Ya? Pero ese resultado, ¿dónde lo saqué? No me cuadra eso. Está mal copiado, parece. Y supuestamente era la velocidad esa cosa.
1634, ¿por qué copié eso? A mí me parecía raro la cosa. Ese se tipió de sobra. Y ahora sí, ya voy acá a la calculadora. Ese 7 está de más. Por eso me parecía raro, ¿cómo va a ser tan grande esa velocidad? Bueno, es 1567. Ahí sí. 15,67. Ya, y eso se mide en metros sobre segundo. Ya, esa sería la velocidad del pistón también. Y ahora, para calcular la velocidad angular, que se entiende que este elemento está girando de forma angular hacia acá, yo necesito calcular la velocidad relativa. Y obviamente acá en el mismo triángulo, vamos a copiar este triángulo más abajo. Aquí lo copiamos. Entonces aquí yo lo tengo más a la vista para de nuevo calcular en este caso la ley del seno. Y digo que el seno de 40 partido en este caso el opuesto, que sería la velocidad D sobre B, D sobre B. Ahí sería eso, ¿no es cierto? Va a ser igual en este caso, esto es conocido, que sería el seno de 73,31 partido en la velocidad B, y la velocidad en B es esta, 1634. Obviamente acá pasaría multiplicando la velocidad. Esta velocidad pasa multiplicando, la elimino de acá, pasa acá arribita y esta pasa dividiendo. Esta que está dividiendo pasaría multiplicando acá arriba. Ya, entonces esto yo lo ingreso a la calculadora. Entonces la calculadora, acá tengo la calculadora. Lo único que cambia acá sería los 1634 por el seno de 40 partido en el seno de 73,31. Y eso daría 10,97. Y eso sería 10,97. Y eso se mide en metros sobre segundo. Ahora, como se dijo, esta es realmente la velocidad tangencial. Que si voy a la figura acá me dice que es la velocidad tangencial de este elemento cuando está girando, cuando está en rotación. Y ahí yo puedo calcular la velocidad angular. Y esto sería la velocidad angular, que sería la velocidad angular BD. Y esto lo multiplico por la distancia BD. Resulta que esta distancia BD pasa, en este caso, dividiendo. Pasa dividiendo acá. Ya, entonces acá la idea es reemplazar. Reemplazar lo que es la velocidad de D sobre B. ¿Dónde encontré esa velocidad? Hasta acá arribita, 10,97. Entonces esos 10,97 yo lo coloco ahí y la distancia. ¿Cuál es la distancia? Entonces ahí tenemos que ir a la figura original, porque la figura original me dice que yo estoy trabajando con este elemento, que es la biela, que es ese elemento de ahí, ese de ahí. ¿Y cuánto vale? Vale esto de acá, que es 160 milímetros, es decir, 0,16 metros.
0,16 metros. Y ahí tendría la velocidad angular. Bueno, y ahora yo tomo eso y digo que son 10.97 y eso lo divido en 0,16. Y eso daría en este caso 68,56. Estoy escribiendo abajo. 58, no, eso no es 8. No, ahí está. 58, en la calculadora, ahí está. 56. Y esto se mide en radian sobre segundo. Que obviamente los metros se cancelan, metro con metro se cancela. Acá, metro con metro se cancela y queda en radian sobre segundo. Dígame. ¿No era 68? ¿Cuál? La que está haciendo ahora, 68,56, ¿no? Donde este resultado me dio 10. A ver, los verifiquemos. No, el último. Este de aquí. El último que estaba haciendo, profe. El del 1097. Ah, ya. Ya, pero voy a verificar ese también de ahí, ¿ya? Veamos. Ya este es 16.34 por seno de 40. Y esto es seno de 73.31. No, ese está bien. Ya, y eso dividimos en 0,16, ¿no? Veamos. Ah, sí, es 68. Lo había tipeado mal entonces. Ya, porque recuerde que el 5 y el 6 están al lado en el teclado, en este caso en el computador, ¿no? En el teclado, en el computador normal, ¿no? Ya, y ahí tendría la velocidad angular, que sería 68,56. Ya, gracias. Y lo otro que... Ah, y ahí está seleccionado la velocidad del pistón, que es la misma que la velocidad en D. No sé si hay alguna pregunta. ¿O no hay preguntas, chicos? No, profe, yo al menos no. Tienen clara la película ya. Bueno, esto hay un video, recuerden que hay un video de este ejercicio, se vio la clase pasada. Entonces ya le vamos a habilitar edición. Y aquí le vamos a cambiar que el 2, que ahora está en el lugar número 2, vale un 35 esto parece, ¿no? Y los criterios son los mismos. Eso es lo mismo. Ya, y eso ahora lo subimos acá. Entonces, yo aquí tengo lo que es la informe. La voy a poner. Ya, entonces ahí estaría el tema del informe. Ya, ¿en qué consiste esto? Bueno, esto no lo tomen en cuenta porque estos son los criterios de evaluación, pues lo que entra, ¿ya? Y obviamente se toma todo. Dice ahí la cantidad de alumnos requeridos, 4 a 5 personas, trabajan en la recopilación de información, en los cálculos matemáticos, en este caso del mecanismo, que la idea es que trabajen con el pistón, pues, ¿no? De eso va a consistir el trabajo. Y lo mismo.
Y acá lo que hacen es que los alumnos deben seleccionar un motor de combustión interna o un compresor de pistones para realizar el cálculo de la velocidad del pistón, en este caso a una cierta frecuencia en RPM. Esto es biela cigüeñalo, ¿no? Y ahí salen las indicaciones, en dónde debe, cómo debe presentarlo, el marco teórico, que la idea en el marco teórico lo que se persigue es que seleccione un motor o un compresor, y en este caso puede colocar los antecedentes técnicos del motor o compresor y también los antecedentes técnicos de las fórmulas que va a ocupar. Eso sería el marco teórico, la parte técnica, la parte en este caso teórica. Y el desarrollo del problema sería realizar los cálculos, ¿no? Cálculo correspondiente al conjunto móvil seleccionado en este caso. Y obviamente acá se va a evaluar de acuerdo a esa rúbrica que está ahí. Y ese es el trabajo. ¿Ya? La próxima clase tenemos la prueba y después se dedican a trabajar en el informe, que sería la segunda nota. Y eso no sé cuándo la tengo la fecha fijada, pero parece que es entre el 20 al 30 de octubre debiese entregarse el informe. Y eso en grupo como vieron ahí de 4 a 5 personas. No sé si hay alguien quiere preguntar.